Te damos la bienvenida a IJC Global. Hoy domingo, primer día de la semana, has escogido estar en el mejor lugar. Somos una iglesia para quienes nunca irían a una iglesia, para gente que quiere tener una relación cercana con Dios. En los próximos minutos recibirás un mensaje de parte de Dios, respuestas a tus interrogantes y esperanza para tu vida. Te invito a repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, estoy ante tu presencia. Quiero recibir la palabra que tienes preparada para mí. Respóndeme. Habla a lo más profundo de mi corazón. Que tu palabra me dé fuerzas, ánimo y me guíe para los días que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Ya empieza un tiempo extraordinario. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, Josepher Contreras. Alégrate, iglesia, aplaude, haz una bulla y celebra a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 15, versos del 29 al 39, como les decía, estamos preparándonos para el 5 de noviembre, abrir nuestro segundo servicio. Entonces recuerden que a partir del 5 de noviembre tenemos reuniones a las 9 de la mañana y a las 10:45 de la mañana, la segunda reunión. Mateo capítulo 15, versos del 29 al 39, y dice así: Salió Jesús de allí y llegó a las orillas del lago de Galilea. Luego subió a la montaña, se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Eso sucede cuando alguien a los pies de Jesús. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego Jesús mandó a que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Amén. Antes de comenzar a predicar, me gustaría que nos tomáramos minutos para orar. Y para orar, porque todos ustedes que vieron las noticias, vieron las redes sociales, vieron que el día de ayer al Estado de Israel, a la ciudad de Israel, fue bombardeada, fue atacada. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que siempre bendecir al Estado de Israel, bendecir a la nación de Israel. Recuerde la promesa de Abraham que Dios le hizo: el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Salmo 122 nos dice
que debemos orar por la paz de Jerusalén. Y cuando oramos por la paz de Jerusalén, ese bienestar se viene a nosotros. Así que yo quiero que allí usted cierre sus ojos, incline su cabeza por un instante y que le podamos pedir a Dios no solamente por la paz de Israel, sino de todo el Medio Oriente. Porque cuando vemos estas cosas, podemos decir Maranata, Cristo viene. Estamos ya prontitos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y creemos en su segunda venida, esperamos su segunda venida. Así que, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Padre, queremos bendecir a tu pueblo Israel, Señor, que en estos 2 días, Señor, estos días de conflicto, de guerra, ellos puedan volver su mirada a ti, Señor, que ellos puedan recibir a Jesús, al Yeshua y al Masías, Señor, como su Salvador, que ellos puedan volver su rostro a ti, mi Dios. En medio de este conflicto tú puedas gloriar y sacar tu remanente de esa nación, Señor. Te pedimos que todos los gobiernos, todos los estados involucrados en medio de esta situación, hoy, Señor, tú puedas volver su mirada a ti y que tú puedas establecer tu plan y tu propósito en medio de eso. Y que en los próximos minutos, Señor, nuestra vida sea impactada por tu palabra, sea impactada, Señor, por lo que tienes para nosotros. Que toda distracción, toda opresión y todo ataque de las tinieblas a nuestras mentes y pensamientos se vayan cautivos a la cruz de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero comenzar la palabra de hoy leyendo una lista muy particular y quiero que esta lista tú la puedas escuchar con muchísima atención y que no te dejes distraer del que está al lado tuyo, al menos que te vaya a regalar $100 o te vaya a invitar a almorzar después del servicio. Si no te va a dar $100 o te va a invitar a almorzar a un buen restaurante, no al Latón Grill, por favor, no te distraigas. Porque si el de al lado te distrae, ese no vino solo a ser matado. Así que quiero comenzar con esta lista. Tiempo, dinero, sueño, energía, confianza, oportunidad, libertad, flexibilidad, disciplina, experiencia, alegría, paz, sabiduría, fe, santidad. Se vuelvo a repetir para que usted se familiarice. Tiempo, dinero, sueño, energía, confianza, oportunidad, libertad, flexibilidad, experiencia, disciplina, alegría, paz, sabiduría, fe, santidad. Una lista larga, ¿verdad? ¿Y por qué tan larga? Porque yo estoy convencido que en este servicio de hoy hay mucha gente que quizás llegó aquí y se sentó y dijo, no tengo suficiente tiempo. O dijo, no tengo suficiente dinero. O dijo, no duermo lo suficiente. No tengo suficiente energía. No tengo las disciplinas suficientes. ¿Usted está aquí todavía? No tengo la paz suficiente. No tengo la fe suficiente. Quiero caminar con Dios y no tengo lo suficiente. Diga, suficiente. Para que tome nota ese espíritu del mensaje, no es suficiente. Y muchos hoy en esta mañana podemos haber llegado aquí sintiendo que no tenemos lo suficiente, que en un área de nuestra vida está muy bien, pero que en otra no es suficiente. Que cuando por fin logramos ser disciplinados, nos damos cuenta que comenzamos a perder la empatía. Y decimos, logré ser disciplinado, pero ahora no tengo suficiente empatía. Logré desarrollar esto, logré por fin tener dinero, pero ahora no tengo tiempo. O tengo suficiente tiempo, pero no tengo suficiente dinero. Y creo que hoy Dios le va a hablar a todos aquellos que se han sentido en los últimos días
que hay algo que no es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es que todos nosotros navegamos por esa situación de vida. Todos nosotros en este desafío llamado vida nos encontraremos que tenemos que lidiar con algo muy importante. Que cuando por fin logramos algo y volteamos al lado, nos damos cuenta que probablemente otra cosa se desvaneció o no le ha pasado. Que usted agarra y usted se enfoca de tal manera en lograr algo, termina lográndolo. Pero cuando voltea a ver otras situaciones de su vida, usted dice, Dios mío, pero ahora revé esto y tengo esto vuelto un... Y usted comienza a sentir que no es lo suficiente como padre, que no es lo suficiente como hijo, que no es lo suficiente como cristiano, que no es lo suficiente como esposo, que no es lo suficiente como esposa, y vivimos luchando con eso. Y yo quiero que te voltees a alguien y le digas, así será, hasta que Cristo venga. Porque el desafío es lidiar con eso. El desafío es cómo puedo ir avanzando en el propósito de Dios sin sentirme culpable porque no soy suficiente para las expectativas que alguien tiene de mí, para las expectativas que quizás yo tengo de mí, pero que probablemente no son las expectativas que Dios tiene de mí. Te lo vuelvo a repetir, toda la vida vamos a tener que lidiar con no sentirnos culpables, y ese es el desafío, y allí es cuando necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener que lidiar con no sentirme culpable para no ser lo suficiente para las expectativas que usted tiene de mí. Pero no ser lo suficiente para las expectativas que yo me pongo de mí por las expectativas que dejo que los demás me pongan. Porque están las expectativas que la gente tiene de ti y están las expectativas que tú pones sobre ti por lo que otro te dijo. Y a veces, probablemente, esas son las expectativas que Dios tiene de ti. Y vamos a tener que lidiar con eso. No sentirnos culpables, abandonar la culpa, la condenación. Porque el diablo va a trabajar con las expectativas que nunca provienen del cielo. Porque hay muchas expectativas que nunca provienen del diseño de Dios. Provienen del diseño humano. Quiero que me siga. Vamos a leer versos 32 y 33. Para que usted pueda un poco más a dónde los quiero llevar. Si me ponen el verso 32 y 33 en pantalla, sería genial. Porque el verso 32 y 33 es una cosa increíble. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Tenían 3 días escuchándolos, siendo sanados, siendo liberados. Usted leyó versículos antes que el mudo hablaba, que el ciego veía, que el paralítico andaba. Y aún así Jesús dice, siento compasión por ellos, porque no tienen nada que comer. No quiero medirlos sin que coman, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos se rotaron. Lo hizo bonito, se estaban. ¿Dónde podríamos conseguir, Jesús? Tú la fuerza. Jesús, a ti te gusta llevarnos al límite. Eran los discípulos. Nosotros porque lo leemos claro como espectadores, pero yo trato siempre de meterme si fuese uno de los discípulos que nunca hubiese ido a la historia. Porque nosotros hacemos presunciones y prejuicios
porque conocemos la historia diferida. Ellos estaban desarrollando la historia en vivo. Y ellos le dicen, ¿de dónde podremos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar a comer a la multitud? Digan, suficiente y despoblado. Vamos, dígalo fuerte. Suficiente y despoblado. ¿Y por qué esas dos palabras son tan importantes? Porque son dos de los grandes miedos que la mayoría enfrentamos. Son dos de los grandes miedos que todo hombre y toda mujer tiene que enfrentar. ¿Cuál es el primer de ese gran miedo? Miedo a quedarnos sin nada. Miedo a no tener lo suficiente. Y vivimos a veces sobreexigiéndonos, escúcheme bien, sobreexigiéndonos por creer la mentira que podemos quedarnos, en mi caso como pastor, sin algo que decirles. Es todo miedo que enfrenta un pastor. Todos los domingos, todos los jueves, todos los martes, todos los miércoles, Señor, háblame, porque si no, no tendré lo suficiente para decirles. Pero eso puede ser también un miedo en tu vida. No tendré lo suficiente, el suficiente amor, la suficiente fe. Es uno de los grandes miedos. Tenemos patrones de escasez en nuestra mente, que vivimos pensando siempre en quedarnos sin algo. ¿Y cuál es el segundo miedo? Estar perdidos. No saber dónde estamos. Por eso es que dice que ellos, ¿cuál era su miedo? No hay lo suficiente y mira el lugar donde estamos. No hay lo suficiente. Y en este lugar que no sabemos qué tiene, donde solo sabemos que era una región de gentiles y que Jesús se llevó a los judíos, a los del pacto, a una región de gentiles para enseñarles cómo Dios tiene compasión de todos. Amén. Que Dios no solamente tiene compasión de los angélicos, Dios tiene compasión de todos. Amén. Sienta aquí. Amén. Y yo sé que muchos de nosotros, esas son los dos miedos. Tener recursos limitados, no saber a dónde ir. Tener recursos limitados, cómo crío los hijos, como soy un buen esposo, como soy un buen cristiano, no sé, no tengo, cómo voy a hacer, cómo voy a lidiar, y vivimos con eso atormentándonos todo el tiempo, y por el otro lado, no saber a dónde ir. ¿A dónde vamos? Esto está despoblado, todo un peladero de chivo. Yo me imagino que son como las comiquitas de antes, que uno veía en las comiquitas la bola de paja rodar, ¿se acuerdan? Sonando por allá. Eso. No saber si cuento con los recursos necesarios y por el otro lado lidiar con no saber a dónde ir. Pero los discípulos perdieron de vista algo que nosotros la mayoría de las veces perdemos. Porque me he dado cuenta que cada vez que yo me siento con que no tengo lo suficiente o que siento que no sé qué decisión tomar, a dónde ir, es porque pierdo de vista, escuche bien, que siempre sucede algo bueno cuando estás con Jesús. Amén. Que diga conmigo, siempre sucede algo bueno cuando estás con Jesús. ¿Cómo comienza este texto? Este texto comienza diciendo que había gente coja, ciega, paralítica, y que cuando trajeron a los pies de Jesús, ellos eran sanados. Los discípulos vienen viendo esto. ¿Y por qué los discípulos se angustian? Por lo mismo que usted y yo nos angustiamos, nos estresamos, nos pega ansiedad, no sabemos qué hacer, y es que olvidamos. Levante su mano y dígalo conmigo, siempre sucede algo bueno cuando estás con Jesús. Vamos, dile lo que está a tu lado, dile, siempre sucederá algo bueno cuando estás con Jesús.
Dile a la que tienes a tu otro lado, sé que te oro mucho, pero dile, siempre sucede algo bueno cuando estás con Jesús. Los discípulos comienzan a tener ese miedo. No tengo lo suficiente, son 4,000, y esto es despoblado. Aquí no hay ni quien venda un cachito seco. Y el tema es ese, que siempre sucede bueno con Jesús. Hoy va a suceder algo bueno. Hoy va a suceder algo bueno. Por eso es que no es casual, escuche bien, que habían lisiados, gente con discapacidades que estuvieron durante 3 días. Diga, 3 días. No es casualidad que estuvieran durante 3 días, porque usted y yo sabemos qué sucedió después de 3 días. No, usted será perdido. Después de 3 días, que estaba muerto, resucitó. Después de 3 días, cosas comienzan a suceder. Usted siempre tiene que tener expectativa, porque escuche, que usted y yo, esa palabra 3 días, no nos damos cuenta que quedaron todos el primer día. Pero no todos fueron sanados el primer día. Hubo algunos que ya con toda la expectativa de que va a suceder mi milagro. Y cuando llegaron a esperar el milagro, vieron que el milagro le sucedía al otro. Mañana será el segundo día. Y ve el milagro, le pasa al otro. Y tienen que lidiar, diga conmigo, lidiar con que están con Jesús, pero el milagro todavía no sucede. De que soy cristiano, de que mi pastor, tengo ya 3 meses, 6 meses, tengo 1 año, me dijeron que el milagro iba a suceder, que por Dios todo iba mejor, y todavía no pasa nada. Y le pase al otro. Diga, 3 días. Porque yo, explicarte algo. Dios, cuando te da una promesa, Dios muchas veces no la hace pensando en tu tiempo. Porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Para ti Dios te lo habló en el pasado, tú tienes ansiedad en el presente y comienzas a creer que va a suceder en el futuro. Pero Dios no es tiempo, Dios es eterno. Entonces, durante estos 3 días, ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando mantenemos la vida de que estamos con Jesús. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? Esperar, observar y recibir. Dígalo conmigo. Esperar, observar y recibir. Porque ellos estaban viendo, recibía uno, le esperaba a otro, y ellos esperaban. Y lidiando con que a otros les comenzaba a pasar lo que ellos esperaban y no les pasaba. Pero tú tienes que saber, levanta tus manos por favor, que si ya has visto que a alguien que tú conoces le ha sucedido un milagro, el siguiente en la lista eres tú. El próximo en la lista eres tú. Porque cuando estamos con Jesús siempre suceden cosas buenas. Aplauda al Rey, por favor. Y yo quiero decirte con todo el corazón que tienes que saber esperar, observar y recibir. Tienes que poder llevar eso en tu corazón. Cuánto tiempo el que sea necesario, pero si estoy a los pies de Jesús, cuando estoy con Jesús, algo bueno sucede. Pero queremos que sea ya. Y si Dios lo habló, ¿y dónde están los pactos que yo hice? Y todo lo que yo hice. Manito, tú no conoces la película en vivo. La entenderás en diferido. Sienta aquí conmigo. Entonces, chócala con 3 personas y dile, algo bueno te va a pasar hoy. Chócala con 3 personas y dile, algo bueno te va a pasar hoy. ¿Por qué? Porque cuando estás con Jesús, algo bueno termina pasando. Cuando estás con Jesús, algo bueno termina pasando. Ahora, esta escena, si nosotros nada más la vemos como espectadores, podremos decir que Jesús guió a los discípulos hasta allí
y que el que los guió los proveyó. Y quizás tú y yo podemos decir, oye, pero ¿por qué esta gente se puso así? Si cuando Dios te guía, Dios provee. El Dios que guía es el Dios que provee. Te lo vuelvo a repetir, el Dios que te guía es el Dios que te provee. No importa si el lugar parece desolado, no importa si el lugar parece que no tiene opción, no importa si el lugar parece el que menos oportunidad tienes de sobresalir. Yo vine a decirte en esta mañana que si Dios te guía, Dios te provee. Si Dios te guía, Dios te provee. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Y esto me gusta, por eso sonrío. Porque muchas veces, escuche bien, nos cuesta admitir que estamos adivinando a dónde Dios nos está guiando. Y estamos adivinando, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué decisión tomo? Háblame, Jehová. Si llueve y no se moja, si se moja y no llueve. Pastores bíblicos, Gedeón puso un vellón. Padre, una señal, chubito. Y comenzamos a nosotros a hacer conjeturas. Si me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto, tiene que ser de Dios. Y eso suena más a adivinanza que dirección. ¿Aló? Eso suena más a adivinanza que a dirección. ¿Sí está aquí conmigo? Ese es el punto. Los discípulos cuando salen con Jesús, los discípulos estaban siendo guiados por Jesús y guiados a lugares que quizás no parecían lo correcto, no sabían dónde era y ellos adivinando. No adivinando. Los que adivinamos somos nosotros. Y lo peor de esto, de vivir adivinando qué Dios quiere, dónde, qué va a pasar. Señor, ¿quién va a ganar las elecciones el año que viene? ¿Quién? ¿Será mi ley? No voy a hablarlas de aquí porque después me pone una etiqueta que no tengo. Hay una diferencia entre ser guiado y vivir adivinando. Sígame en el pensamiento, por favor. Porque lo peor de esto es que nos cuesta muchísimo por algo llamado ego pedir ayuda. Nos cuesta por algo llamado ego acercarnos a gente de Dios, a gente que Dios ha asignado a nuestras vidas y decirle, no sé a dónde voy. Decirle algo que es peor que no saber a dónde vas. ¿Sabes qué es peor? No saber dónde estás. Peor que no saber a dónde ir es no saber dónde estoy hoy. Mire, recuerdo una vez, íbamos para Barquisimeto, me habían invitado a predicar a Barquisimeto, y usted sabe que usted puede agarrar la vía de Puerto Cabello, la carretera Moroncoro y seguir hasta que llega a Barquisimeto, o perderse por todo Valencia. Que de paso, ciudad para perderse fácil, Valencia. No sé si hay alguien aquí de Valencia. Pero ciudad para perderse fácil, Valencia. Y ¿sabe qué es horrible? Que sabíamos a dónde íbamos, Barquisimeto, pero no sabíamos en qué lugar de Valencia estábamos. Y de nada sabía saber a dónde íbamos porque no teníamos claro dónde estábamos. Y a veces tú dices, pero si yo sé lo que quiero, y ese no es el punto. El punto es que no has reconocido dónde estás. Y como no has sabido dónde estás, no puedes discernir el camino para dirigirte hacia donde vas, aunque lo sepas. Por eso
es que tú tienes que creer que Dios te guía. Diga, Dios me guía. ¿Y sabes por qué Dios te guía? Porque Él tiene compasión de nosotros. Escúcheme, Él tiene compasión de ti, Él tiene compasión de mí. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en estos tiempos de decisiones y definiciones, Dios te va a dar la sabiduría y te va a conectar con la gente de propósito que te va a mostrar dónde estás para que puedas ir con fuerza y rumbo claro hacia dónde vas en el nombre poderoso de Jesús. Mire, y por eso es que yo veo a los discípulos así como los veía Jesús. Yo antes, cuando estaba en la ley, en la religión, yo sí peleaba con los discípulos. Y peleaba con Pedro. Pedro de poca fe. Judas, un desgraciado. Y me metí, los hijos del trueno, desgraciados con ese corazón duro. Hasta que me di cuenta que era verme en un espejo. Hello. Y que Jesús tuvo compasión con ellos así como la tiene conmigo. Porque a veces tu reto es creer que la misma compasión que Dios tiene contigo es la misma compasión que Dios tiene con quien te cae mal. Yo sabía que ahí no decían amén. Que la misma compasión que Dios tiene contigo es la misma compasión que Dios tiene con quien te cae mal. Por eso es que me gusta Jesús, porque miren, volvamos al principio de la historia. Viene la multitud, suceden milagros, suceden señales, la gente se sanaba, pero llega un punto que la multitud se acercó a Jesús, recibió un milagro, pero Jesús sabía que en el camino podían desmayar. Se parece a mi vida y estoy seguro que se parece a tu vida. Se acercaron a Jesús, recibieron respuesta de Jesús, pero Jesús dijo, si no los alimento, si ellos no comen, en su camino van a desmayar. En su vida de fe pueden desmayar. En lo que yo tengo con ellos pueden desmayar. Tengo compasión de ellos porque sé que aunque hayan estado conmigo, eventualmente pueden sentir desmayar. Y yo quiero que tú sepas que Dios sabe que eventualmente vas a sentirte desmayar, que eventualmente vas a perder la fuerza, que eventualmente vas a tener ganas de no continuar. Pero el Dios del cielo se va a adelantar, aleluya, y te va a alimentar para que no desmayes, porque Él tiene compasión de ti y de mí. Vamos, si usted lo cree, aplauda un poco mejor. Ahora escuche, Jesús tuvo compasión por ellos para proveer lo que le faltaba. Usted puede ver que solamente era comida, pero quizás usted no tiene problema de comida, pero tiene problema que algo le falta. Y usted siente que eso que le falta hace que su fe desmaye. Sea honesto, ¿sí o no? ¿Qué nos hace desmayar la fe? Cuando creemos o cuando estamos esperando algo y ese algo que creemos que necesitamos y que sabemos que necesitamos y que nos falta nos hace desmayar. Pero Jesús siempre proveerá lo que te falta. Tú no me escuchaste. Jesús siempre proveerá lo que te falta para que no desmayen. Escuche, por eso es que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero escuche bien, nada no significa nunca. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero no significa nunca. Porque el que recibió el milagro el tercer día, los 2 primeros días no lo recibieron. Los 2 primeros días hubieron podido decir: ¿dónde está mi milagro? Si nunca me faltará.
nada me faltará el primer día y me falta el milagro. Segundo día y sigo paralítico. Y me dijeron que viene la suegra, que viene la mujer, que vienen los hijos, que vienen los cuñados. Nada no quiere decir nunca. Pero lo que sí usted tiene que saber, que esa palabra nada, levante sus manos, lo que significa es que Dios a cada necesidad, a cada carencia de tu vida, la verá con compasión para proveer lo que le falta. Que yo vine en esta mañana a decirte, levanta tus manos, que tú tienes que ser libre de la culpa, que tú tienes que ser libre de la condenación y del autojuicio, porque cada carencia en tu vida Dios la proveerá para que tu fe no desmayes y puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Ese es el Jesús que predicamos, vivimos y servimos. El Jesús que a cada carencia de mi vida le proveerá lo que te falta. Que en estos 3 meses, no es casual que sea el número 3, octubre, noviembre y diciembre, que en estos 3 meses a cada carencia de tu vida no tengas temor, que Dios proveerá lo que falte para que tu fe no desmaye en lo que quede de año, para que tu fe no mengue en lo que queda de año, sino para que puedas seguir avanzando a lo que Dios tiene contigo. Y yo quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos por un momento. Porque te has sentido desmayar. Le has preguntado, Señor, pero si nada me faltará, ¿dónde está el milagro? Y Dios te dice, observa, espera y recibe. Y yo quiero que en este momento tú puedas tener una oración personal de 1 minuto. No una oración guiada, una oración personal, donde tú le puedas decir al Señor, Señor, sé que tienes compasión de mí. Sé que sea cual sea la carencia en mi vida, tú vas a proveer lo que falte para que mi fe no desmaye. Vamos, te quedan 30 segundos para esa oración personal. Te quedan 30 segundos para que el Dios del cielo y tú puedan hablar por un momento. Para que el Dios del cielo y tú puedan hoy entender y puedas tú hoy comprender que hay un milagro para ti, que Dios te va a proveer, que Dios te va a proveer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes compasión de nosotros. Y yo creo, Dios, que esa compasión va a extender para que nuestra fe no desmaye. Tú vas a proveer para cada necesidad, para cada carencia en nuestra vida, todo lo que necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Rey, por favor. Por eso Jesús le habla a los discípulos y le dice, vengan acá, los aparta. Y les dice, miren muchachos, tengo compasión. Wow. Tengo compasión para que no desmayen. Y cuando yo veo a los discípulos me provoca cantar esa canción. Se parecen tanto a mí, pero se parecen a ti. Porque ¿cómo le responden ellos a Jesús? Le responden con lógica y cálculo. Diga, lógica y cálculo.
Imagínese usted responderle al ingeniero que tiene funcionando todo el universo sin que colapse y que hizo todas las matemáticas para que los sistemas del universo, los sistemas del cuerpo funcionen sin colapsar, responderle con tu lógica y con tu cálculo. Buena suerte. Porque le responden los discípulos con lógica y cálculo. Y Jesús no es un GPS. No, que tú tienes que poner a Dios como el GPS de tu vida. Jesús no es un GPS. ¿Por qué? Porque al GPS nosotros le ponemos el destino que nosotros elegimos. ¿Sí o no? Al GPS tú le dices, quiero ir acá, Google Maps, iniciando, y te lleva a donde tú lo elegiste. Pero Jesús es el que te elige tu destino. ¿Por qué Jesús no puede ser el GPS, pastor? Porque yo no le puedo decir a Jesús, Jesús, quiero ir allá, llévame. Él es el que me dice a dónde yo debo llegar. Y Jesús es como esos GPS que cuando usted lo pone, usted termina más perdido haciéndole caso al GPS. ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted termina diciendo, esa Garmin, usted puede girar a la derecha a la rotonda. Y hay una calle ciega de, gire a la derecha. Nos pasa cuando queremos que sea que Dios nos guíe a nuestro destino, en lugar que Él sea el que nos diga cuál es el destino. Y escuche, mire el destino a donde Jesús elige llevar a los discípulos. Los elige llevarlos a un destino con 3 características para cualquier viaje VIP. Número 1, ellos los sacan de su lugar conocido, porque Jesús, su base de operaciones era en las playas de Capernaum, y los lleva ahora a esta región fuera de pacto. Los sacó fuera y su destino estaba fuera de sus preceptos religiosos, de sus paradigmas. Dirían esa frase súper conocida, fuera de su zona de confort. Pero lo sacó de su paradigma. Lo sacó que, ¿cómo eso va a ser una iglesia? Que a veces lo que le pasa a la mayoría que viene por primera vez y viene de otro lugar. Dice, pero es que eso no parece una iglesia, y bailando, y las luces, Para que veas tu milagro, te van a sacar de tus paradigmas. Te lo vuelvo a repetir. Para que veas tu milagro, te van a sacar de tus paradigmas. Lo sacaron de la región de... Número 2, mucha gente y poca plata. Lo llevó a un lugar donde había mucha gente y todos pelando. Y tercero, despoblado. Póngase usted en los zapatos de los discípulos, porque muchos dicen, yo hubiese querido vivir en los tiempos de Jesús, yo hubiese seguido a Jesús. Mentiroso. En la primera que Jesús dijera, ven para escupir en el piso y ponete el salivazo en el ojo. En la primera que Jesús te hubiese dicho, raza de víbora, incrédulo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Jesús me ofendió. ¿Dónde está el amor de Jesús? Y ahora aquí se lleva a los 12 discípulos a un lugar despoblado. Los discípulos no estaban eligiendo el destino. Jesús eligió el destino por ellos. Y cuando están en ese lugar, es donde realmente está el punto. Porque los discípulos veían una multitud, pero Jesús veía personas. ¿Aló? Los discípulos veían una multitud, Jesús veía personas. Y como veía personas, podía tener compasión por ellos.
Mire, por eso es que yo le doy gracias a Dios por la visión que nos ha dado. Porque sí, seremos una iglesia de miles. Pero nunca dejaremos de tener grupos pequeños donde cada persona sea atendida, se ore por ella, se cuide de ella y se le muestre el amor de Jesús. Porque por eso es que yo estoy feliz que tenemos más de 50 grupos pequeños abiertos en esta temporada. Yo me alegrara un poquito más si fuese usted. Porque significa que quizás aquí en este espacio el pastor no puede orar por todos, saberse el nombre de todos, ponerle las manos a todos, pero en ese grupo pequeño sigues viendo la compasión y puedes seguir viendo que Jesús cuida de ti a través de una comunidad. Porque los discípulos veían una multitud, los discípulos veían un problema gigantesco, Jesús veía personas. Mire, y es increíble cuando no ves lo que Jesús ve. Porque habían cuántas personas sin contar niños y mujeres. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4,000. Y Jesús tiene compasión de ellos y le pregunta a los discípulos: ¿qué tienen ustedes? Y los discípulos, ¿qué tenían? 7 panes y unos panecillos. ¿Y Jesús qué tenía? ¿Qué tenía? Compasión. Usted todavía no lo ha visto. ¿Quién tenía más para dar físicamente? ¿Los discípulos o Jesús? Los discípulos. Por favor, conecte no su parte espiritual, sino su parte lógica un momentico con el mensaje. Los discípulos tenían 7 panes. Tenían más que lo que Jesús tenía. Hay gente que a veces dice, y me pasaba en el Junquito, no me pasa aquí: pastor, pero usted porque tiene y nosotros no tenemos. Y yo me quedaba viendo y yo le decía: pero tú tienes casa propia y yo vivo alquilado. ¿Quién tiene más? El tema es que tú lo estás viendo diferente a como yo lo veo. Sienta aquí. No sé si me está siguiendo. Escuche. Los discípulos tenían 7 panes. Jesús no tenía eso. Jesús tenía algo que los discípulos no tenían, a pesar de tener los recursos. ¿Y sabe qué tenía Jesús? Compasión. Diga, compasión. Jesús dice: yo tengo compasión. Díganme, ¿qué tienen ustedes? Y es la misma pregunta que Dios te hace en esta mañana. Jesús te está diciendo en esta mañana: yo tengo compasión por la gente. Yo tengo compasión por tu familia. Yo tengo compasión con tus hijos. Yo tengo compasión por tus padres. Yo tengo compasión por Venezuela. ¿Qué tienes tú para que podamos juntar mi compasión con lo que tú tienes? Jesús te está preguntando eso. Jesús te está invitando: junta la compasión que yo tengo con lo que tú tienes. Y cuando tú juntas la compasión que Él tiene con lo que tú tienes, que en tu lógica es poco, que en tu lógica no sirve, que en tu lógica no vas a poder ayudar a los que están a tu lado, Jesús te dice: lo que tú tienes, con mi compasión podemos hacer el milagro. Si yo fuese usted, aplaudiese mejor. Ahora, ¿qué revela esto? Escuche, esto le va a volar la cabeza. Que la mayoría de las veces lo que llamamos falta de provisión en realidad es falta de prioridades. Lo que llamamos falta de provisión en realidad es falla de prioridades. Es que no me alcanza. Es que no tengo. Miren, estos días le dije a alguien: cuando tus finanzas no tienen propósito, tus finanzas nunca son suficientes.
Y eso de que sientes de que te falta plata todo el tiempo es porque la plata no tiene un propósito. Cuando tú quieres comenzar a estar agradecido con lo que tienes, para que eso que tienes se junte con la compasión de Dios, tú tienes que darle propósito a lo que tienes. Pero entonces cuando tu dinero no tiene propósito, es que no me alcanza para comprarme lo que yo quiero. Es que no me alcanza para comprarme la casa, el carro, la moto. Hay algunos que parecen hijos míos. Yo a veces agarro a Cristina Joseph y le digo, ustedes piden más que Ismelda. Un día Cristina me dijo, ¿cómo es eso? Piden más que un ciego. Mire, usted habla con Ismelda y Ismelda usted le cura el alma. Ismelda un día me dijo, padre, no le esté dando plata a los que están pidiendo en la calle así cieguito. Y yo, ¿por qué, Ismelda? Porque ciego que no pide pa' vicio, no pide, trabaja. Me lo dijo Ismelda. Pero ese no es el tema del alma, estamos en otro tema. A veces lo que llamamos falta de provisión en realidad es falta de prioridades. Escuche, a los discípulos no les faltaba pan, les faltaba ver la situación como Jesús la veía. Eso que usted cree que le falta, no le falta. Se lo voy a volver a repetir. Eso que usted cree que le falta, no le falta. Usted lo que necesita es ver su hoy como Jesús lo está viendo. Porque Jesús estaba viendo algo que ellos no estaban viendo. Por eso dile al que tienes a tu lado, donde no hay propósito, nunca es suficiente. Y aplica para todo. Donde no hay propósito, nunca hay amor suficiente. Que tú no me amas, es que tú no me amas. ¿Y por qué te vieron? ¿Y por qué te miraron? ¿Y por qué? ¿Y por qué hablaron contigo? Hay una relación almática, no de propósito. Y no tengo plata, y me falta, y porque el pastor no ora, no pone las manos, no habla en lengua. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está la corbata y el saco del pastor? Porque donde no hay una fe con propósito, lo que se predique de aquí nunca es suficiente. ¿Aló? ¿Será que Dios le está hablando a alguien hoy? Entonces, esto me hace revisar nuevamente la lista del principio. Me hace revisar nuevamente la lista de no es suficiente. Porque dijimos, no es suficiente tiempo, no es suficiente dinero, sueño, energía, confianza, paz, oportunidad, libertad, disciplina, experiencia, sabiduría, alegría, fe. Eso lo dijiste al principio. Y quizás no es que te falta eso. Quizás solo es que no lo estás viendo como Jesús lo ve y no lo estás abordando como Jesús lo aborda. Que quizás eso que estás diciendo no es suficiente. O me desbalanceé después que logré esto, ahora tengo este lado vuelto un desastre. Quizás es que no lo estás viendo y no lo estás abordando como Jesús lo ve. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué debemos hacer? Pero como usted no quiere que le diga qué debe hacer, no, usted está ahí. ¿Cuántos quieren que le diga qué debe hacer? Ay, pero ninguno. ¿Cuántos de verdad quieren que les diga qué debe hacer? Aprovecha que Jesús tiene compasión por ti. Aprovecha eso. Aprovecha
que en esos momentos de desbarajuste no te vas a dar palos, no te vas a sentir insuficiente, vas a aprovechar que Jesús tiene compasión por ti. Alguien puede decir: Señor, gracias porque sigues teniendo compasión por mí. Alguien puede decir en esta mañana: Señor, gracias porque sigues teniendo compasión por la gente, porque sigues teniendo compasión por tus hijos. Mire, yo no sé, pero yo quiero decirle a algunos que levante su mano, que el diablo ha querido hacerte sentir culpable, condenado, insuficiente, mal padre, mal hijo, mal esposo, mal cristiano. Yo vine en esta mañana a decirte: libérate de eso, porque Jesús prevé que puedes desmayar y por eso te trajo en esta mañana para alimentarte, porque Él tiene compasión de ti, Él tiene compasión de mí y Él tiene compasión de todos nosotros. ¿Será que usted puede aplaudir al Rey por eso? Y termino con esto, iglesia. Algo que me captó la atención. Y es que siempre que hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, siempre decimos que Jesús alimentó a ¿cuántas personas? Siendo honesto. ¿Ah? 5,000, ¿sí o no? Una honesta. 4,000 porque usted lo leyó ahorita. Pero cada vez que hablamos de la multiplicación de los 5,000, ¿qué hablamos? 5 panes y 2 peces. No como dijo alguien por ahí. Uno siempre se acuerda de los 5 panes y los 2 peces y de los 5,000. Leyendo esto yo dije: ¿pero qué le pasó a Mateo? ¿Como que se equivocó? ¿O será que Mateo se le olvidó contar 1,000? Cuando Mateo hizo sus cuentas eran 4,000. Quizás Lucas dijo 5,000, pero Mateo le dieron 4,000 pues. A veces usted le da cuentas diferentes al otro, ¿o no? Pero me di cuenta que no era que Mateo se había equivocado diciendo que eran 4,000, sino que esta era la segunda vez que Jesús hacía ese milagro. ¿Aló? Jesús primero alimentó 5,000 y después alimentó 4,000. La primera vez alimentó ¿cuánto? Y la segunda, ya los discípulos lo habían visto alimentar y ahora seguían cuestionándolo. Jesús venía de alimentar, ya había hecho el milagro de 5,000. ¿Con cuántos panes? ¿Cuántos? Y ahora tenía que alimentar a 4,000 ¿con cuánto? Yo no sé si usted lo está viendo. Lo más loco de eso es que Jesús no alimentó 5,000 personas en el capítulo 3 de Mateo. Que podamos decir que, oye, se le olvidó. Eso fue hace tanto tiempo, pastor. Y decía así como dice el Salmo: recuerdo de tus maravillas cuando era joven, pero ahora en mi adultez siento que tú... ¿Sabe cuándo Jesús alimentó a 5,000? En el capítulo 14. Solo un capítulo antes, ya ellos habían visto a Jesús alimentar 5,000. Y en el capítulo 15 es más fácil. El diablo quiere hacerte creer que este capítulo de tu vida es más difícil que cuando iniciaste. Pero este capítulo de tu vida, si lo ves como Jesús lo ve, es más fácil que la primera vez. Si yo fuese usted, aplaudiera al Rey de Gloria, porque este capítulo de tu vida es más fácil. Grite: es más fácil. Mire, si no, piénselo, es lógica elemental. Esto debería ser fácil. Estos son solo matemáticas. Primer milagro, capítulo 14. Menos pan y más gente. Segundo milagro, capítulo 15. Más pan
y menos gente. ¿Verdad que se parece a usted y a mí? Levante sus manos. En este capítulo de su vida, ya usted ha visto a Dios actuar, usted ha visto a Dios respaldarlo, usted ha visto al Dios de milagros, usted ha visto la palabra de fe, usted ha visto señales en usted, señales en otro. Yo hoy le hablo a tu mente y le hablo a tu corazón. Este capítulo de tu vida no es más difícil que la primera vez. No le creas al diablo. Ya tú has visto a Dios ser Dios, ya tú has visto a Dios ayudándote, ya tú has visto a Dios haciendo milagros. Y yo vine de parte de Dios a decirte, vas a ver las cosas como Jesús las ve, porque en este capítulo de tu historia es más fácil. Chócala con 2 o 3 y dile, es más fácil. Por eso es que Dios no cuenta como contamos las personas. Las matemáticas de Dios son diferentes. El Dios matemático, escuche bien. Voy a hacer un mensaje así. El Dios matemático. El Dios matemático te hace repartir lo poco para que termines con mucho. ¿Cuál era el miedo? No tenemos lo suficiente. Y Jesús le dice, démenlo acá, bendíganlo, tómenlo, distribúyanlo. Y cuando terminen de ver, habrá 7 cestas llenas. El Dios matemático te hace iniciar con poco para que termines con mucho. Tu mente quiere iniciar con mucho. A Dios le gusta iniciar con poco. Por eso es que en noviembre celebramos 2 años de aniversario. Escuche, ahorita va a aplaudir. Hace 2 años, aquí en Caracas, éramos 8. Si faltaba una familia, faltaba la mitad de la iglesia. ¿En serio? Usted veía a Yosimar, llegaba la gente, Yosimar era protocolo. Terminaba de atender a la gente a protocolo, se ponía a cantar. Terminaba a cantar, se iba a cuidar a los niños. Toda una iglesia era Yosimar solo. Oye, se multiplicó bien, ve, ahora ve a todo el equipo. ¿A dónde te quiero llevar? Cuando es mucho, es fácil creer. Cuando es poco, tienes que ver como Jesús ve. No importa con qué tan poco vas a asumir estos 3 meses. Si lo ves como Jesús lo ve, quiero decirte que este año terminarás con mucho. Este año terminarás con mucho. Mire, por eso es que usted ve a Moisés. Moisés es buenísimo para que dé esta conferencia con nosotros. Porque usted ve a Moisés delante del mar rojo. Moisés, usted compara una vara que tenía Moisés con el tamaño del mar y las matemáticas no dan. ¿Sí o no? ¿Cómo con una vara que parece tan poco delante de un mar tan grande se va a abrir el mar? Pero es que si la vara tiene una palabra de Dios, si eso que tú tienes hoy le pones esta palabra de Dios, yo no sé, pero alguien tiene que atrapar este corazón, esta palabra de su espíritu. Dios me mandó a decirte que no saques cuenta con tu mente, comienza a sacar cuentas con tu fe. Comienza a sacar cuentas con tu fe. Ya lo viste hacerlo con 5,000, cree que lo hará con más, con 4,000. Levanta tus manos, porque si lo que tienes, si quien eres, tienes una
palabra de Dios, terminarás gobernando, terminarás liderando, terminarás con ese ministerio poderoso en tu vida, terminarás viendo la gloria de Dios. Si no, preguntémosle a David, una pequeña piedra delante de un gran gigante, parecía una matemática imposible, pero es que Dios cuenta diferente, Dios saca cuenta diferente. Levante sus manos hoy. Padre, yo oro por cada vida, yo oro por cada corazón. Yo creo, Señor, que en esta mañana tú te nos metes por dentro para reconocer que donde Dios guía, Dios provee, que donde tú guías, Jesús, tú provees. Y escucha bien, cuando estás donde Él te puso, tienes todo lo que necesitas. Por eso estos 3 meses aquí en Venezuela o donde Dios te ponga, tú verás la gloria de Dios, porque el Dios que te guía es el Dios que te provee. El Dios que te guía es el Dios que te provee. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Sal de las matemáticas del hombre. Sal de las matemáticas del hombre. Las matemáticas de Dios son diferentes. Pequeño, 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 pero con una palabra. Pequeño, pero con una palabra. No, es que no tengo lo suficiente. Cambia la manera en la que lo estás viendo. Velo como Jesús lo ve. Separa el siervo del profeta. Señor, mira este gentío que está en nuestra contra. Y el profeta le dice: ay, papito, te voy a enseñar a contar como Dios cuenta. Abre sus ojos, Dios, para que Él vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escúchame bien, levanta tus manos y atrapa esta última palabra. Porque fue la palabra rema que Dios me dio para mí, para que te la compartiera. Y Dios me dijo: 3 es más que 9. Ten tus manos levantadas. Yo vine a decirte que en estos 3 meses puedes hacer más que lo que hiciste en 9 meses. Ten tus manos levantadas. Que en estos 3 meses puedes recibir más, puedes impactar más, puedes influenciar más que lo que lo hiciste en 9 meses. Que Yadira, preparémonos con el crecimiento, porque en estos 3 meses, equipo de discipulado, IJC Global, creceremos más como iglesia que los que crecimos en los últimos 9 meses. ¿Por qué? Porque las matemáticas de Dios son mejor que las matemáticas de los hombres. Y en estos 3 meses verás y harás lo que no viste en 9 meses, en el nombre de Jesús. Vamos, aplauda al Rey si usted lo cree. Aleluya, grite aleluya. Vamos, grite aleluya. ¿Y por qué? Porque su gracia es mayor. Diga, su gracia es mayor. La gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios siempre proveerá todo lo que necesitas. La gracia de Dios, escucha bien, proveerá aún lo que no sabes que necesitas. Porque si usted leyó el texto, esa multitud de gente que fue a buscar un milagro de salud, de sanidad, ellos nunca se quejaron por comida. Ellos se iban a ir felices, diga felices, porque habían recibido su milagro. Si tenías toda la vida sin ver, ¿qué te vas a estar preocupando por el siguiente almuerzo? ¿Aló? Usted no lee en el texto que se acercaron: Jesús, danos comida, alimentanos, mira esta crisis alimenticia. No, ellos no estaban en esa. Pero Jesús vio que ellos necesitaban algo que no reconocían. Aún lo que tú no reconoces, la gracia y la compasión de Dios te lo va a proveer, porque su gracia es mayor. Su gracia es mayor. ¿Será que usted puede decir eso? Su gracia es mayor. Por eso yo quiero que tú tomes la mano de tu vecino y que podamos orar. Y yo quiero que tú ores 1 minuto por tu vecino.
el de la derecha y el que has ignorado muchísimo toda la mañana. Y que puedas orar por un minuto, solo un minuto, para que esta palabra dé el fruto por el cual Dios la mandó. Vamos, ora por favor. Ora. Que él pueda, que ella pueda romper ese pensamiento de escasez, de que no es suficiente. Solo necesita verlo como Dios lo ve. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor. Y creemos que estos 3 meses son más que 9. Que estos 3 meses para tus hijos podremos hacer más de lo que se hizo en estos 9 meses. Que aún eso que necesitamos, eso que nos falta para no desmayar, en estos 3 meses tú puedes sorprendernos. Porque tú tienes compasión de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, aplauda al que vive. Aplauda al que ha de venir. Estamos cerquita, así que aplauda a Jesús. Aleluya. Por eso es que los hijos de Dios podemos diezmar y ofrendar, no por ley, no porque nos obligan, sino porque creemos en las matemáticas de Dios. Porque creemos que 90 es más que 100, por eso podemos dar el diezmo. Porque estamos convencidos de que 90 es más que 100. Por eso podemos ofrendar, porque estamos convencidos que cuando ofrendamos por gratitud, lo que nos queda es más que lo que teníamos. Usted no me escuchó, que lo que nos queda es más que lo que teníamos. Por eso yo quiero que usted tome allí su diezmo, tome allí su ofrenda, pueda ponerla en su sobre. Tómese un minuto, por favor, para que pueda llenar los datos. Si a usted no le dieron un sobre al entrar, levante la mano para que se lo acerquen. Me da risa, mientras usted toma allí su sobre y pueda llenar sus datos, solo deme un minuto y escúcheme aquí. Alguien le dijo a uno de mi equipo: eso no me gusta. Y de mi equipo le dice: ¿qué? Que lo primero que le dan a uno cuando entran es un sobre. Y yo le dije: pero explícaselo fácil, que es por orden y logística. Imagínese ponerse a repartir un poco de sobre con la luz oscura, todo apagado, usted conmovido por la palabra, el equipo así mareado de la unción. Lo que pasa es que cuando usted no tiene propósito, nada es suficiente, ni siquiera que lo quieran servir bien. Por eso usted y yo en esta mañana vamos a honrar al Dios del cielo con nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra gratitud. Tome un minuto que queremos orar por usted.